Vivía muriendo en la cama del hospital. Mis hijos me rodeaban llorando y sollozando. Mi mirada se posó en el hombre silencioso al fondo de la multitud. James había envejecido. Su postura antes alta y orgullosa ahora estaba ligeramente encorvada, sus ojos enrojecidos. Dijo, Vivian, pasar décadas como tu esposo ha sido la mayor bendición de mi vida. Si hay una vida después de la muerte, aún quiero pasarla como tu marido. Sonreí débilmente. Sobre la mesita de noche había un ramo de rosas blancas traído por alguien que no conocía. Si hay una vida después de la muerte, pensé, no volvería a hacer esto. Mientras el ventilador emitía un pitido largo y continuo, caí en la inconsciencia. En mis últimos momentos, un par de manos envejecidas y temblorosas apretaron las mías con fuerza. Lágrimas cálidas cayeron sobre mi piel mientras la voz de James temblaba. Vivian, te amo. He esperado 50 años para decir estas palabras. El hombre callado y reservado finalmente habló desde su corazón al final de mi vida, pero nada de eso importaba ya. Yo ya no lo amaba. El amor que una vez nos había llevado desde los días de campus hasta el altar de la boda se había desgastado hacía tiempo por la rutina de la vida diaria. James llegaba a casa agotado del trabajo y, una vez, cuando accidentalmente derramé una botella de leche, frunció el ceño con impaciencia. Vivian, ¿por qué eres siempre tan descuidada? Me quedé paralizada, avergonzada y sin saber qué decir. Tomé la ropa que me arrojó y percibí un tenue aroma a perfume de iris en su chaqueta. Furiosa, exigí, ¿de quién es este perfume? James solo me miró con frialdad. Vivian, has cambiado. Antes eras amable y gentil, ahora no eres mejor que una mujer regañona. ¿Era yo quien había cambiado, o era James? Decidí divorciarme de él. Los familiares corrieron a detenerme. Vivian, no hay conflicto en el matrimonio que dure para siempre. Si te divorcias, ¿qué pasará con Toby y Lily? ¿Vas a abandonar a tus propios hijos? Lloré en silencio mientras observaba a mis traviesos niños y limpiaba el desorden que hacían. Un pariente suspiró, además, ¿qué hombre no se desvía un poco? Solo concéntrate en los niños y sopórtalo, todo pasará. ¿Soportarlo? Lo soporté durante 50 años, de una joven elegante a una anciana de cabello gris, de una mujer enérgica con carrera a una paciente postrada en cama. Lo soporté y finalmente soy libre. El zumbido de las cigarras llenó mis oídos. Abrí los ojos lentamente y vi el reflejo de una hermosa chica joven en el espejo. Me quedé atónita. Mi madre, fallecida hace mucho, llamó desde la cocina, Vivian, ven a poner la mesa y lávate las manos para la cena. No fue hasta que tocó mi frente con preocupación que acepté a regañadientes la verdad. Había vuelto a tener 18 años. Al ver los ojos cariñosos de mi madre, me arrojé a sus brazos sollozando sin control. Mi madre, desconcertada, preguntó, ¿qué pasa, niña tonta? ¿Por qué lloras? En mi vida pasada di a luz al hijo de James soportando un parto difícil. La madre de James se negó a permitir una cesárea, y mi madre se arrodilló en el suelo del hospital rogando a los médicos que me pusieran anestesia epidural. Con casi 50 años, mi madre se arrodilló suplicando a la familia de James y a los médicos. Yo yacía impotente en la cama del hospital. Cuando comencé a sufrir una hemorragia, mi madre se remangó y ofreció su sangre sin dudar. Sobreviví, pero la salud de mi madre nunca se recuperó, falleció en una cama de hospital, su respiración apagándose ante mis ojos impotentes. Esa herida en mi corazón nunca sanó. Después de llorar hasta vaciar mi alma, mi padre me miró con una sonrisa confundida. Vivian, ¿qué te pasa hoy? ¿Emocionada por tu primer día en la universidad? Lo abracé con fuerza. Mi padre parecía aún más confundido. En mi vida pasada no pudo donar sangre para salvarme y caminaba ansioso por el hospital. Aunque vivió una larga vida, pasó sus últimos años solo en la vieja casa familiar, meciéndose en una silla chirriante hasta que murió en silencio. Ahora, al ver las sonrisas amorosas de mis padres, sentí una calidez abrumadora. En la mesa, mi madre preguntó casualmente, Vivian, ¿cómo van las cosas con James últimamente? Mi mano se quedó suspendida en el aire mientras alcanzaba la comida. Fingiendo indiferencia, respondí, rompimos.
Mis padres se quedaron en shock. ¿Por qué rompieron? ¿No es James un gran chico? Dejé los palillos y los miré con calma. Mamá, papá, James me engañó. El perfume de Iris en su traje es de Sarah, su admiradora. Sarah había perseguido a James desde la secundaria y, incluso después de que empezamos a salir en la universidad, nunca se rindió. En nuestra boda, James tuvo la audacia de presentármela, una impresionante mujer profesional, tan hermosa como yo, irradiando ese característico aroma a Iris. Sonrió levemente y dijo, «Hola, soy Sarah, la admiradora de James desde la secundaria». Con incomodidad, extendí la mano, «Hola, soy Vivian». El aroma de Iris era como un muro impenetrable entre nosotros, persistiendo en la ropa de James. Él había estado enamorado de Sarah durante mucho tiempo, incapaz de liberarse. Mis recuerdos terminaban allí. Les conté todo a mis padres. Ambos abrieron los ojos con incredulidad. Mi padre golpeó la mesa con los palillos, furioso, increíble. Ese chico parecía tan firme y confiable, ¿y hace algo así? Mi madre se apresuró a calmarlo. Tal vez su amor había sido tan perfecto que una vez me hizo creer que mi relación con James también podía ser especial. Tras un largo suspiro, mi padre dijo, cuando te cortejaba, me juró que te cuidaría, incluso se arrodilló ante mí. Nunca esperé esto. Intenté tranquilizarlo, papá, no te enfades tanto, no vale la pena. Después de hacer las maletas, partí hacia la universidad. Caminando por las calles familiares, no pude evitar tararear una melodía. Con esta segunda oportunidad de vida, estaba decidida a no tener ninguna relación con James ni con su familia, especialmente con James. Tropezando hacia las puertas del campus, de repente vi una figura alta y familiar a lo lejos. Mi corazón se hundió, pero al acercarme me di cuenta de que no era James, solo alguien con una postura erguida similar. Uno de los estudiantes mayores que daban la bienvenida me notó y sus ojos se iluminaron. «Hola, novata, soy William». Se ofreció con entusiasmo a ayudarme con el equipaje. Charlamos en el camino y me preguntó a qué secundaria había ido. Respondí, «Lincoln, clase 2C». Él solo dijo, «Oh», y sonrió levemente. Luego, rascándose la cabeza con timidez, preguntó, «¿Me recuerdas?». Recordé vagamente a un estudiante de apellido Williams que había estado enamorado de mí en la secundaria. Al llegar a mi residencia, tomé mi equipaje y dije con calma, «Hasta aquí está bien, William». «Gracias». Bajó la cabeza decepcionado, pero reunió valor. «Vivian, ¿puedo invitarte a cenar?». Sentí que me dolía la cabeza, sin saber cómo rechazarlo con cortesía. Pero al levantar la vista, vi a alguien al otro lado. Se me cortó la respiración. En la entrada de la residencia femenina, jadeando ligeramente, estaba James. «James, ¿qué haces aquí?». En ese momento, James debería haber estado ocupado discutiendo asuntos académicos y solo el tenue aroma de perfume podía decir con quién. Su voz sonó seca mientras me miraba. «Vivian, soy yo». Así que James también había renacido. Sin decir palabra, me abrazó con fuerza. «Vivian, por fin tenemos otra oportunidad. Esta vez te trataré bien». El recuerdo de la leche derramada volvió vívidamente a mi mente. Lo aparté con firmeza. «James, se acabó. Terminemos». Él me miró incrédulo, pero vi a Sarah no muy lejos, con el rostro lleno de amargura y balanceándose ligeramente. El aroma de Iris en su cuello volvió a golpearme. Incluso con una segunda oportunidad, James repetía los mismos errores justo entonces. William levantó su teléfono con indiferencia, su mirada aguda fija en ellos. «¿De qué estás hablando, rompehogares?». Todos los ojos se volvieron hacia William, que tenía el teléfono levantado. En la pantalla había una foto de James y Sarah en un abrazo íntimo, y la marca de tiempo mostraba claramente que había sido tomada apenas media hora antes. El rostro de Sarah palideció al instante. «William, eres un descarado. ¿Cómo te atreves a invadir la privacidad de alguien y tomar fotos así?». Fingiendo sorpresa, William sonrió con desdén. «Entonces admites que la foto es real». Luego agitó la mano con indiferencia y sacó la lengua juguetonamente. «Relájate, yo no tomé esta foto».
Le pedí a un amigo del departamento de diseño que la hiciera en unos minutos. No esperaba que te pusieras tan nerviosa, pero ya que te has delatado tú misma, ¿deberíamos considerar tu persecución de James como que te rebajas voluntariamente a ser una rompehogares? En ese momento James se apresuró a acercarse. Su cuello llevaba de nuevo el inconfundible aroma del perfume de Iris. Todo quedó claro. La foto podía ser falsa, pero su aventura era innegable. James, orgulloso como siempre, no pudo soportar las miradas de juicio de la multitud. Furioso, apartó el brazo de Sarah y huyó de la escena avergonzado. El exterior alegre y confiado de Sarah se hizo añicos mientras me miraba con resentimiento. Sostuve su mirada con calma y dije, no es un hombre digno de confianza. Te arrepentirás. Por un momento Sarah quedó atónita, luego, curvando los labios en una sonrisa burlona, respondió, Vivian, lo conozco desde hace mucho más tiempo que tú. Lo entiendo. Me aseguraré de casarme con él. Suspiré. A lo largo de 2 vidas, la arrogancia de Sarah no había cambiado. Ya la había advertido, lo que ocurriera después sería su propia elección. La multitud se dispersó lentamente, dejándome sola con William, que claramente intentaba escabullirse. Detente ahí, lo llamé. ¿Cómo sabías siquiera de su relación? William soltó una risita mientras se rascaba la parte posterior de la cabeza. Lo sé desde la secundaria. Era obvio que esos dos terminarían enredándose tarde o temprano, pero cierta Rosa Blanca pura y despistada seguía creyendo que James era un buen tipo. Una oleada de frustración se acumuló en mi pecho mientras apretaba los dientes. Tienes razón. James no es un buen hombre. Ninguno de ellos lo es. William casi tropezó consigo mismo, sus ojos se abrieron con sorpresa. Volvió a rascarse la cabeza, miró con cautela y preguntó, ¿y yo? ¿Soy igual? Lo observé, y mis pensamientos derivaron a mi vida anterior. Después de la universidad había oído que William se había ido al extranjero y no hubo más noticias de él. Manteniendo el tono frío, respondí, los hombres solo se vuelven malos cuando se hacen ricos. Por ahora sigues siendo una buena persona. William soltó un suspiro dramático de alivio y sonrió. Entonces supongo que me quedaré pobre para siempre. Bajo la brillante luz del día me giré para irme, pero antes de poder dar un paso una mano sostuvo suavemente mi muñeca. No era el agarre brusco que solía usar James, el toque de William era suave, casi cauteloso, rodeando mi muñeca con los dedos. Al levantar la vista vi que en su mano derecha, que momentos antes sostenía el teléfono, ahora había una rosa blanca. El rocío brillaba en sus pétalos, reflejando la calidez y el humor de sus ojos sonrientes. Me sorprendí, y una timidez inesperada se deslizó en mi corazón. A lo largo de 2 vidas, era la primera vez que alguien me regalaba formalmente una rosa. El apuesto joven extendió la flor hacia mí y dijo, Vivian, sobre mi pregunta de antes, ¿me concederías el honor de cenar juntos? Después de lo que había hecho para defenderme, no pude negarme. Claro, respondí en voz baja. El restaurante que eligió era elegante, claramente una elección deliberada, incluso el jarrón sobre la mesa sostenía una sola rosa, cuyos delicados pétalos añadían ambiente. Sentada frente a William, no pude evitar sentir que había cambiado y, sin embargo, seguía siendo el mismo. Un jazz suave sonaba de fondo cuando miré hacia la entrada. Para mi sorpresa vi a James trabajando como camarero, inclinándose con deferencia y saludando a los clientes con una cortesía exagerada. Se veía completamente patético. Recordé de repente que en esa época de su vida James trabajaba a tiempo parcial para mantenerse, y el dueño del restaurante no era conocido por su amabilidad. En mi vida anterior, James volvía a casa quejándose de su jefe. Por preocupación le había escrito una larga carta, adjuntando galletas caseras, con la esperanza de que eso le ganara un mejor trato. Había funcionado, después de eso su trabajo se volvió mucho más fácil. A veces James se reía al contarlo, diciendo, Vivian, eres demasiado bondadosa. ¿Por qué el mundo es tan injusto? Yo pensaba que algunas personas nacen en familias ricas, mientras que otras, como James, están atrapadas en trabajos humildes de restaurantes solo para sobrevivir. En aquellos días él me rodeaba el hombro con el brazo y, con una sonrisa engreída, decía,
pero estar contigo, Vivien, una chica rica y hermosa, hace que todo valga la pena. Yo era joven e ingenua entonces, y sus palabras parecían dulces y reconfortantes. Ahora solo me hacían sentir incómoda y distante. En la mesa, William sonrió con picardía y preguntó, ¿era tu exnovio? Negué con la cabeza. Más bien como un antecedente criminal. William estalló en carcajadas, lo bastante fuertes como para atraer la atención de James. La mirada de James se clavó en nosotros y su sonrisa incómoda se congeló antes de que su rostro se enrojeciera profundamente. Abandonó su tarea y se acercó. Su voz era baja y cautelosa. Vivien, ¿qué haces aquí? Miró con recelo a William y añadió, y ni se te ocurra tener ideas. Ella es mía. Después de décadas de matrimonio, yo sabía que James tenía un intenso sentido de posesión sobre mí, como si creyera que yo era una parte inseparable de su vida. Solté una risa fría. James, eres realmente seguro de ti mismo, ¿verdad? Te dije que habíamos terminado. ¿De verdad crees que voy a pasar toda mi vida contigo? El restaurante estaba lleno y James, incapaz de montar una escena como antes, bajó la voz. Vivien, dijo con un tono casi condescendiente, si no soy yo, ¿quién? ¿Con quién más estarías? Una repentina oleada de ira surgió en mi interior. Sonriendo, enganché deliberadamente mis uñas recién arregladas en la manga de William, trazando círculos en el dorso de su mano. La sonrisa de William se profundizó, llena de diversión y provocación. James se interpuso de inmediato entre nosotros, cortando la interacción. Su expresión se tensó mientras llamaba al gerente del restaurante. Inclinándose servilmente, el gerente se acercó. James, señalando la ropa simple y discreta de William, declaró, este tipo es solo un estudiante pobre de nuestra escuela. No hay forma de que pueda permitirse una comida francesa elegante. Probablemente vino a causar problemas. El gerente, intentando parecer autoritario, se ajustó la corbata y me miró. James añadió rápidamente, no se preocupe, la conozco, es inocente. ¿A quién debería investigar es a él? William, imperturbable ante el alboroto, se acercó con paso relajado y confiado. La sonrisa engreída de James se amplió, y se volvió hacia mí con una mirada sincera. Vivien, tienes que pensar bien quién es la elección correcta para ti. Algún día trabajaré como ejecutivo en una gran empresa. Si vuelves conmigo ahora, podemos ser como antes. ¿Qué dices? Su desvergüenza me hizo reír. Aunque termine mendigando en la calle, no volvería contigo, respondí con frialdad. El rostro de James se oscureció de frustración. Apretando los dientes, siseó, Vivien, no te arrepientas. Para entonces, el gerente corpulento ya se había acercado, pero en el momento en que vio a William su expresión cambió drásticamente. De pronto su actitud se volvió aún más deferente que con James. Inclinándose profundamente, tartamudeó, joven maestro, ¿qué lo trae por aquí? Tanto James como yo nos quedamos paralizados por la sorpresa. William, vestido con ropa barata, resultó ser el verdadero dueño de ese restaurante de lujo. Incapaz de contener más la risa, la mirada aguda de William cayó sobre James. ¿Quién era el que decía que no podía pagar una comida francesa? Preguntó con tono juguetón pero cortante. El gerente, dándose cuenta por completo de quién era William, se inclinó aún más. Joven maestro William, no tenía idea de que era usted. El rostro de James pasó rápidamente de la confusión a la incredulidad y finalmente al pánico. Tartamudeando, intentó salvar la situación. William, bromista, este restaurante pertenece a la familia Lee, no a la tuya. Tu apellido es Williams, ¿no? William, cortando su bistec con calma, respondió con una sonrisa ladeada, quizá nunca lo mencioné antes, pero el apellido de soltera de mi madre es Lee. La sangre se drenó del rostro de James al comprenderlo. Miró nervioso entre el gerente furioso y mi expresión helada antes de forzar una débil sonrisa. El hombre que una vez compartió mi vida, mi supuesto esposo durante muchos años, ahora estaba allí humillado, inclinándose servilmente ante William. Joven maestro, no conocía su estatus. Por favor, perdóneme, balbuceó James con la voz temblorosa. Los ojos de William brillaron con picardía.
El gerente, ansioso por complacer, intervino de inmediato. Todo esto es culpa mía. ¿Cómo pudimos contratar a alguien así? Se volvió hacia James con tono duro. No necesita volver a trabajar aquí. Recordé que James me había dicho cuánto valoraba ese trabajo, lo digno que lo hacía sentir, no quería perderlo. Pero ahora, atrapado entre su orgullo y la realidad, dudó. Tras un breve momento me tomó de la mano e intentó arrastrarme. Vivien, ven conmigo. Vámonos, suplicó desesperado. James me jaló con fuerza, y el sonido de la porcelana rompiéndose resonó cuando los platos de la mesa cayeron al suelo. Una ola de humillación me invadió, encendiendo una furia que ya no pude contener. Tomé el jarrón de la mesa redonda y lo estrellé contra su cabeza con todas mis fuerzas. El sonido del jarrón rompiéndose reverberó por el restaurante, y la sala quedó en silencio. Pétalos de rosa rotos y agua goteaban por el rostro atónito de James. Me miraba incrédulo mientras yo jadeaba, con una sonrisa oscura y desafiante en la comisura de los labios. Dijiste que necesitaba saber quién era la elección correcta. No, dije fríamente. Sin dudar, tomé a William por la barbilla y lo besé, presionando mis labios contra los suyos. Por un instante congelado mi mente quedó en blanco. Luego, con William aún entre mis brazos, me volví hacia James y lo provoqué. William es mi elección. Es con quien quiero estar. Lo siento, William, susurré por lo bajo, sintiendo el peso del arrepentimiento al darme cuenta de que lo había arrastrado a ese desastre. Mis emociones me habían superado y me sentía terrible por haberlo usado para demostrar algo. Pero, para mi sorpresa, la expresión de William cambió, su confianza habitual desapareció y, por un fugaz momento, su rostro mostró una tristeza lastimera, como la de un cachorro abandonado. Vivien, me usaste y luego me desechaste. ¿Qué clase de mujer sin corazón eres?, dijo fingiendo desamor. Además, ese fue mi primer beso. Sus palabras trajeron de vuelta el recuerdo del beso y mi cara se sonrojó al instante. Quise desaparecer de la vergüenza. Antes de que pudiera recomponerme, William se inclinó y susurró con tono burlón. Sabes, Vivien, ahora tendrás que responsabilizarte de mí. Más tarde esa noche, las calles estaban tranquilas mientras William y yo permanecíamos frente a frente bajo las luces. No dije nada, mi mente estaba llena de dudas. Una brisa fría pasó junto a nosotros y la sonrisa habitual de William se desvaneció ligeramente. William, dije por fin con la voz temblorosa, lo siento. No quiero salir con nadie. Sus ojos se abrieron un poco, pero aparté la mirada, incapaz de sostenerla. He pasado por un matrimonio fallido, continué. No quiero volver a apostar. El matrimonio es la tumba del amor, y la vida no es más que una serie de luchas insignificantes. Me preparé para su enojo o decepción, pero en cambio permaneció en silencio un largo momento y luego, para mi sorpresa, se encogió de hombros y sonrió débilmente. Está bien. Si no quieres salir con alguien, no saldremos, dijo con naturalidad. Pero, Vivien, no puedes impedir que me gustes, ¿verdad? Su sonrisa cálida regresó y añadió en voz baja. Ya he esperado por ti durante años. No me importa esperar unos más. Soy bueno esperando. Sus palabras me conmovieron profundamente. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, alguien no me pedía que soportara, que me conformara o que aceptara. En cambio, me mostraba un respeto genuino. Mi corazón, dormido durante tanto tiempo, dio un fuerte latido. Las lágrimas llenaron mis ojos y mi voz se quebró. Gracias, William. Después de eso, la vida comenzó a encajar lentamente en su lugar. En mi vida anterior había desperdiciado años en el amor, había fallado 2 veces los exámenes de posgrado y finalmente me había resignado a ser una ama de casa mediocre. Esta vez volqué toda mi energía en los estudios, pasando casi 24 horas al día en la biblioteca. No había visto a James en un tiempo, y los meses pasaron rápido. Con mi arduo trabajo, mis excelentes calificaciones me colocaron firmemente entre los 5 mejores de mi departamento. Llena de confianza, presenté mi solicitud para una beca. Pero justo cuando todo parecía ir bien, mi asesor me llamó a su oficina. Vivien, dijo frunciendo el ceño, alguien te ha acusado anónimamente de hacer trampa.
Me quedé paralizada mientras me entregaba una carta. Las acusaciones estaban escritas claramente, afirmando que había filtrado las respuestas del examen antes de la prueba y cuestionando mi carácter moral, etiquetándome como voluble y promiscua. Mis manos temblaban al sostener la carta. Décadas de familiaridad me dijeron que la letra no era de James. Sospechando, fui a la azotea para confrontar a Sarah. «Fuiste tú», exigí. Sarah ni siquiera se inmutó, cruzó los brazos y sonrió con desprecio. ¿Y si fui yo? Todo lo que escribí es verdad. Filtraste las respuestas, abandonaste a James y ahora estás jugando con William. Eres una vergüenza para las mujeres, Vivian. Temblé de ira, todo mi cuerpo estremeciéndose. La acusación de filtrar respuestas es infundada, grité. William y yo ni siquiera nos hemos tomado de la mano, mucho menos hemos tenido una relación ambigua. Sin embargo, Sarah sacó descaradamente su teléfono, comenzó a grabar y narró con burla: «Todos miren, la reina de los rompecorazones por fin ha aparecido. Esta mujer se atreve a solicitar una beca. ¡Qué broma! Como justa defensora de la moral, ya la he denunciado ante la oficina académica. Veamos cómo enfrenta su karma. Su nombre es Vivian White». Me golpeó de repente darme cuenta de que, mientras yo me había estado enterrando en los libros durante los últimos 6 meses, Sarah había estado difundiendo sin descanso rumores sobre una rompecorazones que abandonó a su novio y jugaba con los demás. Esa rompecorazones era yo. Una vez que Sarah reveló mi nombre, una ola de trolls de internet comenzó a indagar en mi vida personal. Publicaron la dirección de mi familia y bombardearon a mis padres con llamadas de acoso. William me envió una foto de la puerta de mi casa salpicada de pintura y cubierta de grafitis llenos de odio, con frases como «Tu familia es una desgracia y todos deberían arder en el infierno». «Vivian, acabo de pasar por tu casa», me escribió. «¿Qué está pasando? ¿Estás bien?». Antes de que pudiera responder, mi padre me envió un mensaje: «Vivian, tu madre está en el hospital, está abrumada por el estrés». Llevamos 3 días recibiendo cientos de llamadas de acoso. Al ver el rostro satisfecho de Sarah, sentí una mezcla de ira y desesperación. Ella reía histéricamente, su voz cortando el viento. «Vivian, tu karma por fin te alcanzó». Las ráfagas agitaban su cabello mientras su risa se volvía amarga y sus ojos se llenaban de odio. «¿Sabes cuánto te he odiado desde la secundaria? Siempre tenías ese aspecto inocente y puro que atraía la atención de todos los chicos. ¿Sabes lo que James significaba para mí? Le di todo y aún así dijo que el amor de su vida eras tú. Incluso tuvo la audacia de afirmar que ustedes dos habían estado casados en otra vida». La miré mientras su odio se convertía en locura. Extrañamente, ya no pude sentir enojo, en su lugar sentí lástima. Sus celos y amargura la habían consumido, deformando a la mujer segura y radiante que alguna vez fue hasta volverla irreconocible. Sarah estaba al borde de la azotea, su voz temblorosa mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Vivian», dijo con el tono quebrado, «¿sabes qué es lo que más envidio de ti?». Dio un paso adelante, percibiendo que algo iba mal. «Sarah, no hagas nada imprudente. Podemos resolverlo». Para entonces, una multitud se había reunido abajo: James, nervioso en el borde, William, jadeando por haber corrido, y mis padres. Mi madre, débil con su bata de hospital, se apoyaba en mi padre sin apartar los ojos de mí. El estado mental de Sarah parecía desmoronarse, su sonrisa estaba fracturada, al borde de la desesperación. «Vivian», susurró, «eres tan ingenua, ¿sabes que he envidiado siempre de ti?». Intenté mantener la calma. «Sarah, piénsalo bien. Una vez que te vayas, no quedará nada, nada podrá deshacerse». Me miró con burla, pero no respondió. En cambio, su mano se posó lentamente sobre su vientre plano. Negando con la cabeza, dijo: «Ya no tengo nada y no quiero dejar nada atrás». Con esas palabras, dio un paso al vacío. Su silueta roja cayó por el aire y un sonido nauseabundo resonó a lo lejos, como una sandía al estrellarse contra el suelo. Me quedé paralizada, su última frase resonando en mis oídos: «Vivian, tenías razón, él no era un hombre en quien confiar». Bajé las escaleras con la mente en blanco.
Las personas que me querían me rodearon, cálidas y protectoras. William publicó un video aclarando la situación y puso fin al acoso en línea. James, pálido y nervioso, se me acercó torpemente. Vivian, me alegra que estés bien. Nunca pensé que esa loca llegaría tan lejos. Si lo hubiera sabido, me habría mantenido alejado. Sus palabras solo profundizaron el vacío dentro de mí. Con los ojos rojos de rabia, me abalancé y lo abofeteé con fuerza. El sonido resonó con fuerza. Él levantó la mano para devolver el golpe, pero William intervino, sujetándole el brazo con firmeza y una sonrisa sarcástica. En el caos, logré golpearlo varias veces más, dejando su rostro hinchado y amoratado. Yo no sabía que se suicidaría. ¿Quién imaginaría que alguien tan inteligente haría algo tan estúpido? Solo me acosté con ella unas cuantas veces y luego empezó a aferrarse a mí. Impulsada por la furia, lo golpeé otra vez. No me calmé hasta que la policía me apartó. Incluso en el suelo, James seguía poniendo excusas, diciendo que Seba venía de una familia rota y quería que él cargara con sus problemas. No pretenderás que me comprometa con una loca pegajosa. Eres una escoria, James, dije con frialdad. Antes de que continuara, William le dio un puñetazo directo en la nariz, dejándolo aturdido. Cuando todo se calmó, me dispuse a irme con William, pero la voz burlona de James sonó detrás. Vivian, ¿de verdad eres tan estúpida? ¿No ves que William no es quien crees? William se quedó rígido. James reía sin control. William, así que tú también eres uno de nosotros. ¿Cómo se sintió verme con Vivian en nuestra vida pasada? Esperaste décadas por ella, ¿verdad? Y ni siquiera lo sabía. Sus palabras me golpearon como un trueno. Recordé lo que William me había dicho, que había esperado por mí durante años. Las lágrimas brotaron al unir las piezas. La rosa blanca en mi lecho de muerte en mi vida pasada era la misma que él me había dado en esta. James siguió burlándose, diciendo que nuestro matrimonio había fracasado antes. Yo respondí con calma que, si los hijos solo existían por reproducción, no había razón para tenerlos. 2 vidas me habían vuelto indiferente al destino. Entonces llegó la policía con un forense. Sarah estaba embarazada de 3 meses y el ADN confirmaba que James era el padre. En su teléfono roto, sus mensajes mostraban que él la había rechazado cruelmente e incluso le dijo que, si lo amaba, muriera por él. Fue arrestado de inmediato. Desesperado, me pidió ayuda, pero fingí inocencia y dije que ni siquiera tenía edad legal para casarme y que William era mi verdadero novio. La expresión de James se retorció de furia mientras la policía se lo llevaba. Tomé la mano de William con una sonrisa despreocupada y nos fuimos a cenar con mis padres. Al atardecer caminamos juntos y mi corazón se sintió ligero por primera vez en mucho tiempo. Le dije que mi solicitud de beca había sido aprobada y le pregunté por qué fingía ser pobre. Confesó que quería que lo amara sin su riqueza. Reí y le prometí que esta vez no lo haría esperar más. Epílogo, me llamo Baen, el hijo adoptivo de William. Él me sacó del orfanato y nunca vi a otra mujer a su lado, solo cuidaba rosas blancas y esperaba en silencio. Antes de morir me pidió que llevara un ramo a una anciana en un hospital. Tras cumplir su deseo, sonrió débilmente y susurró Vivian antes de partir. Devastado, sufrí un accidente mortal, pero al abrir los ojos otra vez vi a una pareja frente a mí en el orfanato. Eran mis padres, jóvenes. Decidieron adoptarme. La mujer era idéntica a la de la foto que él guardaba. ¿Cómo lo llamamos?, preguntó. Ryan, dijo él. Como bebé, solo pude balbucear, creyendo ver a William guiñarme un ojo en el reflejo del coche, antes de que el hambre me hiciera llorar.